¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que, a ver, viene de una semana bastante álgida, agitada en cuanto a novedades y quizás algo que no se le va a poder reclamar a Javier Milei, al gobierno de Javier Milei en particular, al presidente, es que tiene una dinámica tan particular que hace que continuamente genere mucha información o al menos muchas noticias. A algunos les gustará, a otros no. Lo cierto que en esta semana estuvo asignado por un montón de situaciones que parece que pasaron hace mucho tiempo, pero sencillamente fue en el transcurso de un par de días, de 5 días. ¿Se acuerda? Apenas empezó la semana, el propio presidente Milei hablaba en una cadena nacional, tomando esto que tanto criticaban algunos sectores de la política, con un mensaje que lo que fue lo que sucedió en las horas previas, hacía suponer que iba a ser algún tipo de anuncio, y esos anuncios estaban enmarcados dentro de la posibilidad de anuncios con algún beneficio para algunos sectores de la gente en particular que no la está pasando muy bien, con alza de tarifa, con una desaceleración en la economía que se está resintiendo cada día más, pero acá no hubo tanto de eso, sino que sí hizo hincapié el propio presidente en ese famoso déficit cero que, bueno, algunos, insisto, manifiestan que no está del todo bien, o al menos eso que para el presidente o para sectores gubernamentales y para algunos sectores empresariales también es un logro, está trayendo bastantes dificultades. Otros manifestaban que tras ese discurso, o al menos esa cadena nacional, lo que buscaba el propio presidente era frenar un poco la atención a esa marcha que se venía anunciando hace varios días en cuanto a las universidades, al desfinanciamiento que manifiestan sectores del gobierno. Esto ya había tratado de disminuirse con el anuncio por parte de la ministra Pretovelo en cuanto a aumentar todo lo que tenía que ver con el presupuesto solamente para el mantenimiento. Esto, bueno, evidentemente se reflejó en las calles con una marcha masiva que algunos dicen que en el total del país abarcó casi a 1 millón de personas que salieron a la calle. ¿Hizo esto o generó dentro del gobierno algún tipo de malestar o rever el formato de estrategia, si se quiere, de gestión? Bueno, podría que sí o podría que no. Algunos Twitter, que es lo que Twitter o X, la red que maneja mucho el presidente, a las pocas horas de esa multitudinaria marcha, se veía como que, bueno, ustedes lo vieron, ¿no? Un león tomando la sangre de los zurdos, decía esa foto tan polémica. Lágrimas de zurdo. Así me manifiestan desde el control. Gracias. Todo esto pasó en pocos días, ¿no? Y esto sigue transitándose. Quizás la buena noticia para el gobierno es que ya se anunció en el día jueves la posibilidad de que esa ley base, esa famosa ley base, logre dictamen y pueda tratarse a partir de la semana que viene. Hay mucha expectativa en función de que esto sería el puntapié inicial de algo que viene dentro de esta gestión a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese dictamen o esa ley base que logró el presidente no es la misma que fue rechazada hace un par de días atrás. Sencillamente, y algunos puntos que tiene que ver con esto, es las tratativas y si se quiere, manija política que el presidente tanto detesta, porque él dice que la política, bueno, no es su fuerte. Lo cierto es que ha habido operadores políticos, entre ellos el propio Santiago, la mano derecha, Santiago Caputo, uno de los hombres de la mano derecha del propio presidente, que estuvo en tratativas junto con Guillermo Franco con la CGT y lograron una reforma, si se quiere, light, y que busca, sin lugar a dudas, detener esa famosa marcha que se preanuncia para el 1 de mayo y el paro general para el próximo 9 de mayo, ¿no es cierto? Todo esto, ¿por qué se lo estoy manifestando? Es light porque se acuerda que el propio presidente en la apertura del Congreso manifestaba que iba a terminar con las castas
si se quiere, sindicales y que no le iba a permitir la reelección eterna a varios gremialistas. Bueno, esto está tratado y ya quedó de lado. Y los convenios colectivos, otra de las cuestiones que el propio presidente manifestaba, que iban a tener prioridad a los convenios colectivos de las empresas por sobre los del sector gremial, eso tampoco va a ser, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con esas negociaciones que llevaron adelante estas dos personas fundamentales del gobierno nacional. Otra de las cuestiones también con esta ley base, que viene más light en general, tiene que ver con las empresas a privatizar, ¿no? Esas empresas a privatizar que en un momento estatales, que eran aproximadamente 40, bajaron rotundamente y hoy son menos. Entre ellas va a estar Ferrocarriles Argentinos. Y en un ratito nomás me va a acompañar aquí, en este estudio, el titular, que era titular de Ferrocarriles Argentinos en la gestión anterior. Estoy hablando de Martín Marinucci. Por lo pronto, este es el escenario que nos muestra hoy un gobierno que, como dije al principio, muestra de manera permanente situaciones de noticias o genera de manera permanente, y esto a uno, más allá de bajarle, le genera mucha más incertidumbre, que es una propiedad que ha logrado que nosotros y muchos tengamos dentro de esta sociedad desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Por lo pronto, nosotros vamos a mostrarle parte de esa gran marcha federal, universitaria y multitudinaria que fue fruto del pasado 23 de abril en las calles de Buenos Aires y en las calles de gran parte del país. Todas las marchas son políticas. Cuando el pueblo se moviliza, es política. Y por eso nosotros estamos acá acompañando. Ni al frente de una columna, ni arriba del escenario. Más allá de lo puntual de las universidades, creo que tiene que ver con todos los derechos conquistados. El gobierno llegó diciendo que iba a hacer una cosa y está haciendo otra. Y es masiva porque le están tocando a la gente, al pueblo, a los compatriotas, las cosas que no quieren que les toquen, en este caso la universidad pública. Así que me parece que está bien, y ojalá que el gobierno nacional tome esto que está sucediendo y cambie el rumbo. Espero que tomen en cuenta esta situación y que cambien el rumbo. ¿Qué rol cumple el peronismo en todo esto? Y primero tenemos que ordenarnos, terminar de ordenarnos, terminar de reflexionar, aprender de lo que nos pasó y después ser, como siempre nos toca, el rol de oposición constructiva para que siga creciendo el país. Malena Galmarini estuvo en la marcha junto con su pareja, estoy hablando de Sergio Massa, su esposo, entre otros, y mucha cantidad de políticos de distintas extracciones que se hicieron presentes en Plaza de Mayo. También estuvo Martín Marinucci, que hoy nos acompaña, hombre del Frente Renovador. Le preguntábamos al final de esa posibilidad de nota que hicimos en ese lugar a Malena Galmarini, cuál era el rol del peronismo. Eso se lo vamos a preguntar a Martín en un ratito nomás, pero lo concreto es que a partir del 2 de mayo las tarifas de los trenes va a subir nuevamente, entre otras cosas porque también va a subir la nafta, pero y también la idea de la charla con Martín tenía que ver con esto. Antes que nada, Martín, gracias por tu presencia, que han ciertos errores. Gracias por la invitación, Quique. Una de las empresas que, bueno, estaría dentro del paquete de esta nueva ley base para privatizar es Ferrocarriles Argentinos. Hace un par de programas atrás estuvimos con el Pollo Sobrero y él nos manifestaba, al menos desde el lugar de los laburantes, que decía que no era necesario esta privatización, si se quiere. ¿Vos qué mirada tenés acerca de esto a partir de que, bueno, vos fuiste un hombre que tuvo protagonismo en esa... Sí, la verdad que más de 4 años conduciendo trenes argentinos, tanto operaciones como infraestructura de manera paralela, en el caso de infraestructura más de 2 años. La verdad que en eso coincidimos con el Pollo y con todas las organizaciones gremiales. Digo, yo primero, cuando apenas llegué a Trenes, lo que planteé con los trabajadores y con los secretarios generales, que yo soy parte de ese mismo mundo. Digo, todo lo que iba a hacer tenía que ver con beneficio al laburante y garantizándole un mejor servicio a los usuarios. Digo, acá no había que pensar una pelea entre unos y otros.
Y la verdad que coincido, digo, la experiencia de las privatizaciones en Argentina la estamos lamentando todavía, porque primero hay que ver cuáles son los proyectos que ellos están analizando, si es concesión, si es privatización, si es la operación, la entrega de la administración de la operación en determinadas líneas, si es la entrega absoluta de la traza ferroviaria con sus tierras linderas, que eso sin duda es un negocio multimillonario para cualquier privado que le interese. Entonces, definitivamente yo lo planteé durante estos 4 años que estuve al frente de gestión, coincidiendo con distintos actores de la política de otros espacios políticos, intendentes, legisladores, gobernadores, que el control del transporte público ferroviario tiene que ser por parte del Estado o administrado en algunos casos, digo, porque esto tampoco hay que plantearlo, que uno tenga la operación por parte de un privado, como puede ser en algunas líneas de carga, como puede ser en el caso del área metropolitana de Buenos Aires con Metrovía y Ferrovía, pero con un control y una exigencia de la contraprestación por parte de la empresa para beneficio del sistema. A ver, uno no tiene otra cuestión que recordar aquellas famosas palabras de Menem en cuanto decía ramal que cierra, digamos, sí. ¿No? Porque la herramienta que le va quedando a los laburantes en función de esto creo que tiene que ver un poco con eso. Y en definitiva, ¿es necesario desde tu óptica una empresa como la de los trenes para que permanezca bajo la órbita del Estado? O vos algo manifestás en cuanto a que podría ser una especie de algo compartido, digamos. Podría estar administrado, digo, la gestión de la operación podría ser una empresa, un operador o varios, digo, también, ¿por qué no? El tren a Mar del Plata con una tarifa social como la que nosotros hemos mantenido y dando la posibilidad a muchos que puedan realizar sus vacaciones de acuerdo a este salario indirecto que brinda el Estado, que pueda haber un operador con otro tipo de servicios sobre esa misma vía. Digo, acá lo que hay que optimizar los recursos, generar ingresos al Estado, potenciar el transporte logístico ferroviario, los trenes de carga. Pero acá, digo, para mí hay algo que es fundamental, Quique, digo, cuando uno piensa en un derecho que le tiene que brindar al ciudadano, digo, es la discusión, recién vos mirabas y nos cruzamos ahí en la marcha, 1 millón de personas, algunos que hacemos política, somos parte de la política, es un reclamo de la política, pero muchísimos, me ha pasado esa misma noche, ceno con un amigo, lo llama el padre, 84 años, y dijo, no, llegamos, pudimos estacionar en la puerta del Cabildo, pero fueron a ser parte de esa marcha, digo, y que definitivamente están defendiendo por las nuevas generaciones, por sus nietos. Y bueno, esto fue muy masivo y de vuelta tiene que haber un derecho que tiene que estar el Estado presente. El transporte público ferroviario, estoy absolutamente convencido que es de la misma manera. Yo he hablado mucho durante estos 4 años que estuve al frente de trenes, Kiki, y te dejo. Digo, hay empresas que tienen tarifa competitiva, que compiten comercialmente con otras, como puede ser aerolíneas, digo que al tener una posibilidad de competir en términos de tarifa con otras empresas, nosotros en trenes lo que brindábamos es un derecho. Entonces nosotros no buscábamos la rentabilidad económica porque es inviable en el mundo el sistema ferroviario como negocio económico. Digo, Alemania, España, Italia está subsidiado por el Estado. Hay que ir haciendo un análisis de la tarifa, yo lo he planteado y lo hemos hecho. Nosotros lo habíamos ya empezado a equiparar en los incrementos de acuerdo al índice de inflación, pero lo que hay que buscar es la rentabilidad social. A ver, pero lo que el gobierno, digamos, se sube, digamos, a un discurso que tiene que ver con un poco lo que manifestás vos, los subsidios, digamos. Probablemente, digamos, haya habido un exceso, desconozco. Lo hablamos, lo hablamos. Digo, o sea, haya habido un exceso, concreto. Digamos, y bueno, entonces, a partir de ahí, lo que manifiesta, digamos, que hay no quiero utilizar la palabra malversación, pero que supuestamente es como que ahí es donde tiene una chance dentro de la sociedad para hacer y para, bueno, en definitiva subir las tarifas, que nada, a un laburante le cuesta, me parece. Pero por eso, porque es una visión desde el mercado, es una visión desde el empresariado, y está bien. Yo, como digo, a mí llegar a Trenes Argentinos fue la síntesis más clara de mi vida. Digo, yo me podría retirar de la política, de la actividad privada, digo, hice el sumum. Me formé, soy licenciado en Administración de Empresas, me tocó liderar muchas empresas de lo privado, propias, ajenas, y hago política desde muy chico. Estuve en la empresa más grande del país, garantizándole un servicio
que genera justicia social hacia los ciudadanos. Digo, con lo cual fue, de verdad, creo que va a ser imposible lograr tener la satisfacción en términos personales de estar en un organismo público o una empresa privada de la magnitud de Trenes. Ahora, vos hablabas de la época de Menem. Digo, para mí fue el ferrocidio, fue letal las decisiones de Menem en cuanto a la eliminación y la privatización de mala manera del sistema ferroviario. En la época de Macri se cerró una empresa ferroviaria en la provincia de Buenos Aires como Ferrobaire, se cancelaron 17 servicios ferroviarios y hoy se está repitiendo lo mismo. Lo primero que hicieron, cancelaron ya un servicio, 400 kilómetros que habíamos recuperado en el servicio a Mendoza, ya hoy no hay. Hay disminución de frecuencia, hay desabastecimiento en términos de repuesto y de mantenimiento. A mí me llegan cientos de mensajes por día de reclamo porque por ahí el usuario no sabe cómo cambian las conducciones. Esa deficiencia, en definitiva, lo que termina haciendo es haciéndole creer al ciudadano común que no queda otra alternativa que privatizar. Pero yo ahora voy a lo que vos planteás de los subsidios, donde miran, si uno ve que el Tesoro gira determinada cantidad de dinero, pero lo que ingresa por pago de pasaje definitivamente no compensa. Digo, es un error plantear el déficit porque de vuelta no comerciamos o no se comerciaba desde Trenes en función de la competitividad con el costo del pasaje. Porque es lo mismo que pensar en la educación pública. Digo, ¿cuál es el fin de la educación pública? Es garantizar la oportunidad a los que no tienen posibilidades y a los que sí, que puedan ir a una universidad de la calidad de la UBA, por ejemplo. La temática de los subsidios creo que ha sido un déficit por parte de la gestión, o del peronismo, si se quiere, ¿no? Porque me parece que no han logrado en un punto, digamos, lograr algo que tenga que ver con cierta estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pero hay que discutir los subsidios. Yo te digo, por eso, porque me parece que el laburante necesita que le cobren el gasto público, ¿no? Para mí la inversión pública en el sistema sanitario, ¿está bien o está mal? ¿El gasto? La inversión, lo que cuesta al Estado mantener el Hospital Posadas, el Hospital del Cruz. Para nada, pero también es un derecho a la ciudadanía. Había subsidios relacionados al gas, a la electricidad, a empresas, digamos, grandes, digamos, o a sectores sociales como pero por eso te digo, poder hay que discutir, digamos, si era igual. Digamos. Por eso te digo, hay que discutir los subsidios. La eliminación del subsidio para determinados sectores, tanto por ubicación geográfica como por ingresos, no fue una idea de este gobierno, viene ya hace más de 2 gobiernos. Con lo cual, digo, está bien, hay que discutirlo, lo que particularmente en el tema de empresas del Estado o en tema de la inversión en educación o la inversión en hospitales. Digo, a ver, no nos olvidemos que Milei hablaba de la eliminación del sistema público sanitario y que haya un seguro. Digo, yo creo que a partir de la marcha del otro día el gobierno está viendo, el Banco Nación era uno de los posibles privatizados y hoy ya la sacaron en esa ley base. Pero por eso digo, igual no creo que el gobierno toma nota, porque la respuesta de Milei con la foto, como bien vos describías en tu apertura, digo, no es buscar consensos, entender, habilitar al diálogo, digo, muchas cosas que se planteaba. Hoy, sin duda que el que está haciendo que la grieta sea más profunda y que haya cada vez más diferencia entre los argentinos es el propio presidente. Bueno, por eso, en un ratito vamos a hablar de si Milei sí o si Milei no con la próxima invitada. Pero ya para ir culminando, Martín, ¿qué grado de responsabilidad? La misma pregunta que le hacía o algo parecido a Malena Galmarini. ¿Qué grado de responsabilidad tienen ustedes en todo lo que está pasando y qué es lo que tienen para adelante para hacer? Male lo decía, digo, lo primero que tenemos que hacer desde el peronismo, los que somos parte del campo nacional y popular, los que en distintos espacios, digo, yo como hombre del Frente Renovador, digo, hay que hacer una profunda autocrítica de la que nos quepa a los de mi generación, pero también a los de las generaciones anteriores, de errores que se han ido cometiendo. Yo esto lo vengo planteando desde hace muchos años. Hay muchas cuestiones que a veces, y yo voy con algo muy sensible, y lo vengo planteando hace mucho, y sé que puedo ganarme algunas críticas, pero para mí es un error desde el Estado, por ejemplo, en algún momento haber decidido que no haya hinchas o simpatizantes de un equipo de fútbol y que solo puedan ir los locales. Digo, ahí es una muestra de deficiencia del Estado, no poder garantizar la permanencia de dos. Claro. Digo, entonces, ¿cómo puede ser que en un recital pueda haber
hinchas de cualquier equipo. Digo, entonces hay que ordenar. Digo, ahí es parte de las responsabilidades del Estado. Lo que pasa que a veces es mucho más fácil y más tranquilo decir, bueno, eliminamos por acá y seguimos. Bueno, a mí en los 4 años de Trenes lo que me ha tocado es gestionar situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y lo que hay que es tomar decisiones, pero siempre tratando, en mi caso, garantizar el servicio, ir llegando a más lugares. Digo, nosotros hemos llegado a más de 80 estaciones que no funcionaban como me parece que servicio. la idea de charlar un ratito contigo era más que nada por eso, porque uno sabe de la gestión tuya y fue, la verdad, que volver a que el tren llegue a un montón de lugares donde antes no lo hacía es un mérito y hay que destacarlo. Lo cierto es que me parece que la prioridad que ustedes manifestaban como gobierno fue dejada de lado. Eso es lo que creo yo, ¿no? Y evidentemente, digamos, cuando vos no tenés prioridades, o al menos las ponés en segundo plano, ya dejan de ser prioridades. No. Y me parece que Javier Milei en eso es muy claro. Tiene prioridades y va hacia eso. Sí, va hacia eso, sin importarle, sin tener la sensibilidad necesaria para ver a quiénes deja fuera en función de esos objetivos y a quiénes está beneficiando. Vos hablabas hace un ratito de la conferencia, de la cadena nacional que hizo el presidente anunciando el superávit ficticio. Digo, esto es como cualquiera. Si yo debo la tarjeta de crédito, debo el impuesto municipal, debo la luz y me quedo con la plata en el bolsillo, voy a tener superávit. Ahora, toda esa deuda está acumulada. 2.000 millones a todo el sistema energético, 9.000 millones a los importadores que están esperando los dólares. Digo, y sueldos bajos a los jubilados. Y sueldos bajos a los jubilados, y las transferencias a las provincias, y las transferencias a las universidades. Entonces, digo, hay algo que hay que sacarse el sombrero con Milei y con su equipo, que son muy buenos comunicadores. Pero la verdad que detrás de esa comunicación que realizan hay una mentira importante que está perjudicando a la Argentina. Martín, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias a vos, Quique. Martín Marinucci, hombre del Frente Renovador, en otrora titular de Trenes Argentinos. Vamos a una pausa y vamos a tratar de aclarar si Javier Milei sí o si Javier Milei no. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Adherite a la boleta digital. Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gov.ar.
Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Entre otras cosas que de lo que sucedió esta semana, también estuvo ahí en una cena de La Libertad entre el presidente Javier Milei. Y bueno, esto de la comunicación que decía recién Martín Marinucci es algo que evidentemente el hombre maneja bien. No sé si es a propósito, yo creo que tiene que ver algo con estrategia. De eso me va a hablar Sheila Vicker, que ya está con nosotros, es analista en opinión pública. Tiene un laburo muy interesante en todo lo que tiene que ver con radares, ¿no? Radar es una nueva iniciativa que es un índice de riesgo político para poder evaluar cuán fuerte es el gobierno, cuáles son los nubarrones políticos que se acercan, dónde están las fortalezas y dónde están sobre todo, bueno, lo que más preocupa a cualquier gobierno, que son las crisis, ¿no? Digamos, los eventos que pueden mover a la crisis de un gobierno, ¿no? O sea, que amenazan la gobernabilidad. A ver, de eso vamos a hablar tras escuchar a un hombre que estuvo en esta reunión de La Libertad y que es el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, creo, ¿no? Entonces, él manifestaba lo siguiente: algunos comunicadores, algunos periodistas, inclusive gente que estuvo ahí, graficaron que dentro de ese ámbito Lacalle Pou era el Che Guevara. ¿Saben por qué? Porque el hombre dijo esto. Es difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte, en Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. Sheila, interesante, ¿no? Interesante lo de la Interesante lo que decía, ¿no? Interesante sobre todo porque es todo un desafío también te diría, el rumbo y las ideas intensas de la Argentina de hoy. Tal cual, porque él hablaba de un Estado fuerte, digamos, y pareciera que no es lo que caracteriza o no al gobierno de Javier Milei, al menos es su impronta, ¿no? De un Estado solidario, ¿no? De un Estado que está dispuesto a hacer piecito, ¿no? Digamos, ayudar a los que no llegan, a los que no alcanzan. Y es interesante porque también pone en discusión esta idea tan, yo te diría... Bueno, una idea muy fuerte en la cultura occidental, que es la idea de la libertad. Vos fíjate que es una de las principales consignas de la Revolución Francesa y, por supuesto, es muy difícil resistirse a la idea de libertad. Lo que pasa es que, ¿qué significa libertad? Claro. ¿No? Digamos, y creo que el presidente uruguayo, de alguna manera, abre un espacio para poder discutir esa idea, digamos, en qué medida es posible gozar de la libertad. Bueno, sí, sin articularla con la idea de solidaridad, ¿no? O sea, desde lo que vos decís, la palabra libertad tiene varios significados, entonces. Bueno, no hay a ver, ¿qué significa para este gobierno libertad? Libertad. Bueno, hay claramente una conversación, que es una conversación que se da con, te diría, con la pandemia, con el encierro de pandemia. Entonces, libertad de alguna manera por lo menos en nuestras investigaciones, hay como una idea de, bueno, nos encerraron, ¿no? Digamos, entonces el grito de libertad. Nos imposibilitaron la libertad, digamos. Exactamente, hay como una especie, ese Estado todopoderoso, en lugar de poner el foco en nos cuidó, está el foco en nos encerraron, ¿no? No nos dejaron ser. Entonces, hay hoy en Argentina, yo te diría, el reverbero de esa idea de libertad dialoga con este pasado más o menos inmediato, que tendemos a olvidarlo, que es que hace poco tuvimos una pandemia, y ahí yo te diría que ahí hay una lectura que está bastante presente en el universo juvenil. Después, bueno, yo te diría, el gobierno tiene la libertad como marco, pero la centralidad de su comunicación pasa por otro lado, ¿no? ¿Por dónde pasa? Bueno, por un lado hay una dinámica de conflicto muy fuerte, que es no ceder un solo día
encontrar todos los días un enemigo nuevo, un adversario nuevo, un contraste, ¿no? Fíjate que es una dinámica de contraste. Hasta ahora, excepto el martes 23, que fue esta multitudinaria marcha, no había perdido un solo día la centralidad de agenda, ni siquiera el 24 de marzo, donde la discusión fue son o no son 30.000, ni siquiera en otros momentos, ni siquiera cuando perdió la votación por la discusión de la ley bases, o cuando se retiró, no sé si se retiró el proyecto, bueno, esa escena conflictiva. Entonces, cuando vos mirás esto, lo que te das cuenta es que hasta ahora, desde el día de la Asunción hasta el martes 23, dominó concretamente todos y cada uno de los días las discusiones y las ideas y yo te diría la agenda pública. No perdió centralidad, dio batalla cultural. El 23 fue un día, yo te diría, un hito, porque fue la primera vez que la palabra presidencial, la dinámica presidencial, la estrategia de comunicación quedó opacada. Y lo que también viste es que, bueno, la cadena del día anterior, que era yo creo que una cadena destinada un poco a competir en agenda con la marcha, ¿no? Al comienzo, digamos, una parte estratégica. Absolutamente. Bueno, no logró opacar esa expresión. Al mismo tiempo, también yo creo que lo que te mostró la cadena es que, bueno, acá aparecen todos los días discusiones, nuevos adversarios, nuevas ideas, nuevas batallas. Tiene un límite. ¿No? Digamos, tiene un límite porque también en algún momento las concreciones, la gestión, básicamente la gobernabilidad tiene que ir hacia algún lado. Tiene que ir hacia algún lado. Una de las cuestiones, te escuchaba, insinuó el presidente tras la marcha algo que evidentemente, no sé si se cayó en saco roto, pero evidentemente a parte de la sociedad no le gustó esa imagen en Twitter, que es una de las herramientas que más se lágrimas utiliza. de zurdo. Lágrimas de zurdo, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hubo varias equivocaciones. La primera equivocación es, para mí el gobierno se equivocó básicamente porque elegir a las universidades de adversario es un error. ¿No? Digamos, por supuesto es mucho más fácil pelearse con el mundo sindical, es mucho más fácil pelearse con cierto mundo periodístico, es mucho más fácil pelearse con los gobernadores, es mucho más fácil pelearse. Son actores que no terminan de gozar de gran crédito social. Entonces, son actores debilitados, pero la universidad pública, gratuita, de calidad, es todavía una institución bien valorada, yo te diría es un bien social para la Argentina. Entonces, pelearse con la universidad, recortar presupuesto, salir a encontrar la idea encontrar en la idea de educación pública, gratuita, de calidad, algo con lo cual pelearse, no dar batalla cultural ahí, es un error conceptual muy fuerte, tremendo. Entonces, primera equivocación, la elección del adversario. Segunda equivocación, cómo se escuchó la marcha. Claro. O sea, esta respuesta, que es lágrimas de zurdo, es, bueno, ¿en serio no tomás registro? Claro. ¿No? Digamos que creo que es un segundo error. Y un tercer error es cómo se intentó enmendar al otro día. Claro. Porque creo que lo que pasó en esa expresión colectiva, digamos, que también la otra cosa que hay que decir es tampoco la oposición la pudo capitalizar. No, seguro. ¿No? Seguro. Digamos, me parece que también Javier Milei es fruto de esa oposición también. Es fruto de esa oposición y una oposición que tuvo gran dificultad para capitalizar y que incluso, los vimos el otro día, algunos de los que estuvieron en la plaza no dando quórum, no sé, pienso en De Loredo, ¿no? Digamos, o sea, como una especie de ambivalencia. Inentendible para parte de la sociedad, digamos, estuviste acá, pero después... Difícil. Es difícil, ¿no? Es y cada difícil. Esto me parece que le está costando mucho a la sociedad. ¿Vos crees que hay un punto para aclarar todo eso? Mira, yo creo que hoy una de las grandes fortalezas de Milei, o sea, por supuesto, en términos de opinión pública está sólido, pero creo que la gran fortaleza, además del acompañamiento de una parte muy importante de la opinión pública, es sobre todo la fragmentación de la oposición. Entonces, esta fragmentación, que es, bueno, la tenés todo fragmentada, tenés un problema de liderazgos, tenés un problema no solo de liderazgos, también de voceo, de consigna, de cosmovisión, ¿no? Digamos, ¿quién presenta una cosmovisión posible? ¿No? Digamos, me da la impresión de que ahí es, bueno, también tiempo, ¿no? Digamos, es un gobierno reciente.
no hay figuras de consenso. Por ejemplo, vos mirás el peronismo, ¿cuál es la figura de consenso del peronismo? No la hay. O No sea, la por hay. ahí Kicillof un poco, digamos que, pero tampoco es una figura que aúne. Todavía está en discusión la figura de Axel Kicillof, como lo están por ahí otros dirigentes del mismo espacio. O sea, yo te diría, hoy no hay un líder ordenador. Y al mismo tiempo, suponiendo que emerja alguno, bueno, tiene que poder transmitir. O sea, lo que no hay acá es la voz que ayuda también a elaborar posición a la ciudadanía. Pareciera ¿no? que están los sectores políticos en su conjunto, están a la espera, digamos, de lo que pase con Javier Milei. Digo, porque estabas hablando del peronismo, pero también el mismo... Por supuesto, en el radicalismo. Uno por veía supuesto. la imagen de Mauricio Macri el otro día en esta reunión que pasábamos nosotros y estaba... No desorbitado, pero en una parte cuando Javier Milei baja a saludar a los demás, tomó protagonismo él y Macri, que pareciera que ese era un ámbito ideal para él, estaba como perdido, parecía, ¿no? Bueno, y muy complicado en términos de descapitalización política. Claro. No tanto por cómo mide él, digamos. Yo te diría, Macri y Cristina, las dos figuras, los dos, ¿no? Digamos, nuestros dos expresidentes, te diría que tienen una imagen muy constante. Flotan ahí en una línea de entre 36 y 40 puntos los dos y están ahí pivoteando en esos valores y son constantes. Ahora, la descapitalización de Juntos por el Cambio del PRO ha sido fenomenal y yo te diría que rápidamente, digamos, y esto es otro de los desafíos para explicar, es cómo ha generado identidad muy rápido Javier Milei. Claro. O sea, lo que vos ves es que la cercanía con el espacio político del PRO se diluyó, perdió la mitad de su caudal de acompañamiento y en su lugar la gente hoy se sacó la remera amarilla, se puso la remera violeta. Esa desfragmentación que vos planteás del PRO, de Juntos por el Cambio, ¿es igual en el peronismo o es más aminorada? Digamos? Mira, yo te diría hoy el peronismo está... O sea, están golpeados todos, pero el peronismo está, creo, un poquito mejor en el sentido de que tiene un núcleo de acompañamiento mucho más sólido, alrededor de 30 puntos. Y esto alcanza para componer, yo te diría, una mayoría, la principal mayoría opositora, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, a mí me da la impresión de que, y esto creo que también se vio en la marcha, que el tablero de dos hoy es Milei no Milei. ¿No? Milei sí o Milei no, digamos. Milei sí, Milei no, porque además Milei ha pasado a ser el centro de este sistema solar político, ¿no? Cristina lo ha sido mucho tiempo, lo ha sido también con Macri presidente, ¿no? Era kirchnerismo anti-kirchnerismo, ¿no? Cristina, bueno, este fenómeno, este tablero dual, que es un tablero que claramente a Milei le conviene. El otro día en la marcha se vio con mucha claridad, los hemos visto a todos en la marcha, claro. ¿No? Estaba Massa, estaba Kicillof, pero también estaba Lustó, también estaba... Ricardo Alfonsín, estaba a la izquierda. Realmente han estado todos. Entonces, me parece que cuando uno mira esa dualidad, bueno, todo se ordena hacia ese antagonismo. O sea, lo que está servido sobre la mesa es ese antagonismo. Yo creo que eso representa una dificultad muy grande para actores como Pichetto, para actores como Lustó, para actores como... O sea, ¿quiénes? Los dialoguistas, los opositores dialoguistas, claro. Los opositores con un ADN más o menos cercano, los que parecían que estaban... Tienen que ser más cortantes. Los del sí pero no. Bueno, es una dificultad identitaria muy fuerte. Yo creo que es el gran... O sea, es la gran pregunta, el gran dilema que tienen estos actores políticos. Y cuando uno mira otros procesos similares en otras partes del mundo, no sé, pienso en Brasil. Fíjate cómo terminó Brasil. Claro. Brasil terminó con una candidatura de Lula que finalmente gana la presidencia, pero acompañado por segmentos como Cardoso. Sí, o sea, tipos que en otro momento estaban en las antípodas, digamos, terminaron confluyendo en ese lugar. ¿No porque cierto? Se daba un fenómeno similar que era Bolsonaro sí, Bolsonaro no, como se da acá, Milei sí, Milei no. Por supuesto, eso es para llegar a ese proceso, bueno, tiene que pasar un desgaste porque nadie va a licuar su identidad rápidamente. Digo, claro. Ni Pichetto se va, que además están todavía en un sí pero no. Digo, Lustó está un poco más opositor, pero tampoco va a licuar su identidad.
que ya tiene problemas de identidad, ¿no? Digamos, a la primera de cambio. Entonces, realmente acá hay un problema y una dificultad, una incomodidad para todos esos colores que están en el Congreso. Pero siguen esas personas que vos manifestás siguen teniendo cierto protagonismo, que Pichetto fue uno de los hombres que acompañó va a salir, ya salió el dictamen para... Sí, muy importante. Muy importante con la CGT, digamos, ¿no? Muy importante. Un hombre de gran relevancia en ese aspecto. Sí. Entonces, ¿le sirve ese acompañamiento a futuro o después va a quedar en la nada eso? Bueno, yo creo que hasta ahora ha tenido una gestión muy, muy eficiente. O sea, yo tenía un rol muy importante en el Congreso. Ese mismo rol al mismo tiempo es difícil es difícil de explicar de cara a una opinión pública que está totalmente polarizada. Claro. El sí pero no, bueno, vimos ahora un Pichetto, el Pichetto que antes era te ayudo a armar gobernabilidad, ahora fue un actor muy importante, te diría una voz casi de los sindicatos, ¿no? Una voz. Sí, entonces, lo que vos ves ahí es que, bueno, si bien tiene un rol muy importante, absolutamente central en la política, absolutamente necesario en el mundo del Congreso, al mismo tiempo eso representa, esa importancia representa una dificultad en la opinión pública. Tal cual, porque te están bastardeando de manera permanente a ese sector, digamos. Porque el mileísta... es difícil decir viva Pichetto, y para el antimileísta, para el Milei no, es difícil decir no, viva Pichetto. O sea, por eso te digo, es una posición muy relevante, muy importante, muy necesaria y al mismo tiempo muy difícil de cara a la opinión pública. Ya para ir culminando, Sheila, uno ve los estudios de opinión pública, digamos, que son permanentes y manifiestan que Javier Milei mantiene un cierto reconocimiento dentro de la sociedad, muy parecido a la cantidad de votos que sacó en la última elección, digamos. Pero también es cierto que muchos, estos estudios de opinión, lo que dicen es que, por lo general, los presidentes electos tienen un grado de aceptación de alrededor de un 75% en su primer año de gestión, digamos. ¿Por qué te digo esto? Ese 50 contra ese 70, 75, inclusive uno recuerda al propio Alberto Fernández, bueno, lo agarró la pandemia y tuvo una alta aceptación durante los primeros meses, ¿te acordás? Sí, no, a mí no me gusta esa lectura. ¿No? No me gusta esa lectura porque, bueno, es cierto, digamos, cuando uno analiza cómo rinden las imágenes en los primeros meses, no sé si en los primeros años, que es mucho. Estamos a 150 días, digamos. Por eso, 4 o 5 meses. Es cierto. Lo que pasa es que, bueno, creo que es un error de concepto, porque primero hay que leer de qué sociedad estamos hablando, y es una sociedad hiperpolarizada. O sea, es muy difícil que este nuevo esquema de Milei sí, Milei no, perfore el techo yo te diría, hoy ni siquiera de 56, te diría de 53, 54, 55. Creo que eso no es posible, al menos sin la posibilidad de exhibir logros. Los logros no están. Por lo tanto, esos números difícilmente se muevan, porque acá hay cuando uno mira además el rendimiento de la valoración de gestión o de la imagen del presidente, lo que vos ves es que la adhesión es hiper intensa y el rechazo también. O sea, entonces lo que vos ves es que hay una cosa, hay un carácter, yo te diría casi irreconciliable, pero absolutamente irreconciliable. Entonces, bueno, si vos te abstraes de este contexto de una sociedad que está totalmente partida, polarizada, atravesada por emociones intensas, por adhesiones casi fanáticas y por rechazos también fanáticos, uno podría decir, bueno, la escena es muy difícil de destrabarse. Claro. Hoy creo que más importante que leer eso, creo que hoy hay que mirar ese conflicto hegemónico, ese país partido en dos ideas muy difíciles de ser reconciliadas. Y eso es muy complicado también para el país, para la Argentina, digamos, para la convivencia democrática. O sea que... ¿Cómo se desempata ese Milei sí, Milei no? Tiempo, porque el tiempo es un factor clave en la política, ¿no? Digamos, las cosas necesitan tiempo para desarrollarse, los tiempos de la ciudadanía y de las ideas y de las preferencias e incluso de los sufrimientos
necesitan el despliegue temporal, ¿no? Digamos, no va a aparecer un líder mágicamente, ni el poder mágico que Milei sostiene sobre muchos de sus electores se va a sostener indefinidamente, ni la voluntad de sacrificio. Lo que sí está claro es que hay un segmento muy importante de la sociedad que quiere un nuevo orden, está dispuesto a padecer para que aparezca ese nuevo orden. Y también es cierto que todavía muchos de los valores y de las ideas vinculadas a un Estado más presente, a te diría, un mundo que muchos podrán llamar viejo, pero que todavía los valores sigue siendo, y creo que una parte importante de la dirigencia no termina de entender que todavía hay un valor ahí. Tal cual. Sila Víquer, te agradezco mucho. La verdad, muy clarita en tus conceptos. Bueno, la verdad un placer. Y bueno, como decís que es tiempo, dentro de un tiempo te vamos a invitar nuevamente para que nos cuentes las fotos de esos días. Dale, con mucho gusto. Nosotros le vamos a pedir al director que ponga en punta, porque en este raíz de ganar amigos y enemigos, se va a iniciar la Feria del Libro por estos días, ¿no? Y en esa Feria del Libro, el titular de ese organismo dio el primer discurso, ya se inició, perdón, pero dice que va a estar el presidente próximamente. Pero no solo dice eso, escuchen lo que decía el titular de la Feria del Libro y vamos a una pausa. No registra a la memoria de nuestra feria que el gobierno nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Después de una ardua negociación en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la feria, dejando trascender que la orden vino de arriba. Pero esto no es todo. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de la Rural. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata. Por lo tanto, todo lo atinente a su seguridad y de la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Adherite a la boleta digital. Es fácil, rápido y sustentable. Para reducir el uso de papel y colaborar con el cuidado del medio ambiente, el municipio dejará de enviar las boletas impresas. Desde nuestra web ya podés descargar tus boletas o adherirte a la boleta digital y recibirla por correo electrónico o por WhatsApp. Más info en sanmartin.gov.ar. Último bloque de este Aciertos y Errores, nos dejó pensando a todos, Gila, recién en el bloque anterior, y ahí también escuchábamos al final las palabras del presidente de la Feria del Libro, el representante, el director, no sé, pero me llamó la atención su discurso, ¿no? Un discurso que tiene que ver con estos días que están corriendo, en verdad, con esa idea de Javier Milei de ganar enemigos en todas partes, ¿no? La desfinanciación por parte o el no acompañamiento por parte del Banco Nación a una feria del libro que es de hace años ya, ¿no? No surgió ahora, él lo manifiesta, y bueno, y sin embargo, va a estar la presencia del presidente en ese lugar. Bueno, no se comprende algunas cuestiones llamativa, sí le dice, bueno, y responsabiliza al propio presidente que la seguridad va a tener que correr por cuenta del Poder Ejecutivo, ¿no? Así está esta idea de en su impronta el presidente ganar amigos y enemigos. Me acompaña, como siempre, la doctora Amelia Franchi, y con ella amerita hablar de salud, ¿no? Así que, Amelia, ¿cómo la estás transitando a este momento? Siempre la idea es charlar con vos de lo que tiene que ver con efemérides y cuestiones, ¿no? Sí, o los últimos temas que están, digamos, como alertas epidemiológicas. Hay alertas, no sé si te comenté que se está dando una alerta epidemiológica con las neumonías por citocosis, que son las que se contagian con loros y papagayos, por ejemplo, que no nos va a tocar, o sea, no es de hombre a hombre, sino que es de animal a hombre, y entonces hay un avance en esto, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo un loro en casa. Loros, bueno, empezá a cuidarte. ¿Sí? Hay 74 casos, o sea, en semanas epidemiológicas aumentó. ¿Pero cómo se contrae? Son neumonías. ¿Cómo el loro contamina? Te dice, te odio y te pasa el bicho. Bueno, por eso, el loro... Es una clamidia, son microorganismos. Lo puede generar, o sea, el mismo si vos lo tocás animal. En la manipulación del animal, ¿viste? Le decís hola tesoro, ¿viste? Y lo tocás. No es mi caso, digamos. Pero hay que tener mucho cuidado con aquellos que tienen de este tipo. Están solamente, digamos, la mayoría de las veces en loros y papagayos, ¿no? Aves. Así que estamos tratando de tener una alerta epidemiológica en cuanto a aquellos que están en granjas, que manipulan este tipo de aves, o aquellos que tienen loros, claro, que no sé si es Sí, está permitido. Acabo de arrepentirme de lo que dije, claro. Pero no importa. Al margen de eso, loro, lo que uno empieza a notar, digamos, es como que a medida que van pasando los días, siempre aparece algo nuevo en cuanto a la salud, digamos, o algo nuevo que afecta, ¿no? Claro. El dengue, ahora esto que vos planteás, en su momento fue el COVID, digamos, o sea, todo una serie... Justamente esto tiene que ver con ahora, digamos, eso. No, lo que pasa es que esto tiene que ver con que cada vez tomamos más conciencia en los lugares donde se trabaja con salud, en hacer las denuncias epidemiológicas. Vos fíjate que lo que te estoy comentando, lo que está pasando con el dengue, tenemos la notificación de la semana hasta la semana 14. Que llegó ayer. Y la semana 14 llega hasta el 13 de abril. Claro. Y hoy es 26. Entonces, de alguna manera, se tarda en hacer la semana epidemiológica porque tarda en hacerse o no se hace este tipo de denuncias. Pero vos fíjate que además, por ejemplo, en el dengue, esto es un iceberg.
el porcentaje que no se denuncia, porque es casa, dolor muscular, esperate, si llegas a sangrar, es uno de los dengues graves. Pero no se hace, se hace por nexo epidemiológico, pero hay una ficha para llenar, hay una ficha para enviar. Es todo un protocolo que a veces no se logra a tiempo hacer. A veces por falta de tiempo, a veces por falta de personal. Pero es cierto, pasan cosas y lo importante es que la población esté informada de todo esto. El dengue sigue, llovió un montón en estos días, tenemos que descacharrar, tenemos que no poner agua en los floreros, no tenemos que usar plantas que tengan agua como elemento. Pero esta variedad, o sea, esta temperatura, digamos, o día, o clima, para decirlo de alguna forma, extraño, digamos, que tenemos lluvia, que hay calor, que no hace frío. Eso se llama cambio climático. Cambio climático, que no, bueno, no es reconocido por algunos. No reconocido, pero bueno, existe. Eso tiene que ver con este... Por supuesto que tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver, pero además lo que hace que tengamos más conocimiento de lo que sucede también es por la cuestión tecnológica, por la parte digital, por la parte de saber qué viene en Europa pasando con tal germen, con tal bicho, y va dando la vuelta y llega. En este momento es muy importante que la gente sepa que se tiene que dar la vacuna antigripal. Y esta vacuna antigripal que viene con 3 cepas la oficial y con 4 la que es privada, se sabe que es efectiva y no viene con cualquier cepa, viene con la que se fue investigando alrededor del mundo, y eso es porque podemos manejarnos de otra manera a nivel tecnológico. Antes no pasaba esto. Antes es como cuando venían los inmigrantes, ¿no? Tenían cartas, correo, y moría la gente y le avisaban. Hoy tenés video, podés hablar, es como si estuviera viviendo con vos. Entonces el cambio es muy importante. Y también tiene que ver el cambio con lo climático. ¿Qué relación hay entre lo climático y los cambios que existen, y la tecnología, y las nubes, y la energía que se gasta? No sé, calculo que eso debe afectar de alguna manera, digamos. La otra vez hubo una recorrida en la Comisión Nacional. Bueno, ahí estamos viendo. Nosotros tenemos un informe elaborado del Centro Atómico Constituyente, que ustedes lo ven ahí en General Paz y la Avenida Constituyente. Ahí vamos a poner algunas imágenes de de ese informe, que por cuestiones de tiempo en este momento no les vamos a mostrar. Lo vamos a dejar para más adelante. Se habla de cómo se trabaja, de cómo se trabaja en ese lugar, de lo que se hace, porque uno no tiene real conciencia de esos lugares, y esos lugares por estos días están muy vapuleados, sencillamente por cuestiones de financiamiento que tiene que ver con esto que hablábamos a lo largo del programa. Ese famoso déficit cero que tanto pregona el gobierno nacional termina siendo algo que en definitiva afecta a una cantidad de laburantes y a una cantidad de investigaciones que hacen al crecimiento de una nación. Tuvimos los dos ahí, ¿no? Escuchame, qué interesante. Yo quedé impactada cuando estuvimos recorriendo, una recorrida impresionante, que ojalá pueda repetirse. Quedé impresionada cuando nos contaron que hay un chip que ya tienen programado para las personas que no tienen un crecimiento, que tienen la hormona del crecimiento disminuida, que no la tienen y por eso no pueden crecer bien. Un chip que libera esta hormona de crecimiento. ¿Viste? Y luego decís, qué impresionante, porque trabajan con la nanotecnología, con microchips, igual que lo que hemos visto en los paneles solares, ¿no? Claro. Una cosa que Increíble. creo que se merece todo un programa. Nosotros no tuvimos tiempo, así que nada, Amelia, nos queda hablar un montón de cosas, ¿no? Sí, La entre receta. ellos la receta electrónica, que la digital, que en realidad hay muchas personas que no tienen cómo hacerla. No tienen el paciente, el celular o la forma para poder recibirla. Así que es un tema muy importante, porque el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires sacó un comunicado no en contra de lo digital, sino que se pueda permitir el papel para poder... Hay reunión del Colegio de Médicos ahí en San Martín el sábado, ¿no? Y también tiene que ver la reaparición en todo este escenario. No en el colegio, perdón, en la Asociación de Médicos, que cumple 100 años. Y no me quiero olvidar de la aparición que va a hacer Cristina Kirchner en Quilmes mañana sábado. Vaya uno a saber si esto es bueno o es malo. La incertidumbre es algo que nos domina por estos días. Nosotros nos vamos, han sido muy amables por estar del otro lado, y como siempre digo, espero que esto haya servido de algo.